Pero esto me lo habían pedido y creo que se lo merecen porque efectivamente durante mucho rato hemos estado sin nuestra galería nocturna, y la galería nocturna pues para mí es una de las cosas fundamentales porque compartimos cosas. Así que hoy hay galería nocturna. Sí, me estaba yo sirviendo Coca-Cola, pero me estoy acabando. Bueno, los girasoles, a raíz de lo de el ataque a los girasoles, a la cuarta versión de los girasoles, la que está en las National Galleries del Reino Unido, de Londres, se me ocurrió hablar sobre los girasoles de Van Gogh. Yo he visto dos, porque hay 4 y 3 copias hechas por el propio Van Gogh. Yo he visto la del Museo Van Gogh y he visto la de las National Galleries, donde hicieron su boba protesta a estos chicos. Y boba sobre todo por otra cosa. Luego vi a la chica de los pelos morados, que me gusta más el pelo azul. El pelo verde me gusta, el pelo morado menos. Es decir, no es que se pintó de pelo de colores, no, me gusta el pelo verde me gusta mucho. Pero la de los pelos morados estaba explicando cómo lo que habían hecho era traer al frente la conversación sobre el accionar político de Liz Truss frente a las petroleras, bla, 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 bla. Y era un discurso bastante bien armadito e informado de esta chica. Por lo visto servía para algo más que para pegarse a una pared. Y lo que me alucinó fue pensar, ¿realmente ella cree que esa es la conversación que ha fomentado? Ella realmente cree que con esta acción ha hecho que la gente hable de la política energética y económica de Liz Truss y que analice las cifras y los hechos y los datos. Y entonces su ingenuidad me pareció aún más inmensa, más que lo abarca todo. Realmente cree que logró algo que nadie ha tocado en el análisis de este asunto. Pero bueno, el chiste es que algunas personas, además a lo bobo, pensaron que lo que me preocupaban eran los girasoles de Van Gogh. Mira, me preocupan, por supuesto, porque me parecen obras de arte maravillosas, pero nunca toqué el tema ni aquí, ni en Twitter, ni en ningún lado. Primero que nada, yo con las varias versiones de Van Gogh de sus cosas, a mí me vuelven loco. Yo me acuerdo cuando vi la habitación de Van Gogh en Arles, precisamente donde pintó los girasoles, y vi la habitación en el Museo d'Orsay, cuando estuve en París la primera vez en 1992. Y qué maravilla de cuadro, me encanta, es fantástico, es maravilloso. Y luego voy al Museo Van Gogh unos días después, que estuve en Ámsterdam, porque fue un encuentro de humanistas, y ahí estaba el cuadro, y dije, ¿cómo? Es que hay 3, que lo hizo 3 veces. Y de los girasoles hay varias versiones. Voy a aclarar una cosa, los girasoles que más me gustan a mí de Van Gogh no son los que hizo en 1888, en 1889, sino los de antes. Concretamente, hay 3, pero estos girasoles para mí son la cosa más maravillosa, más triste, sentida, desesperanzada, que te llama casi a abrazarlos y a decirles, no pasa nada, todo va a estar bien. Me parecen una maravilla increíble. Pero no vamos a hablar de ellos. Simplemente este lo uso mucho cuando dicen, es que Van Gogh pintaba florecitas así. Pintaba florecitas así. Cuando pintas florecitas así, vienes. O sea que como no vas a venir, pues te cuidas. Decía yo que hay 5 versiones, hay 4 versiones. Esta es la primera. Y aquí vamos a por qué pintó los girasoles, que es lo que me gustaría contar primero. Cuando se fue a Arles, después de haber tenido problemas psiquiátricos, etc., y aquí fue donde alquiló precisamente la habitación en la Casa Amarilla, la habitación que pinta 3 veces, se le ocurrió la idea de pronto de traer a sus amigos pintores a crear una colonia de pintores que pintaran juntos
en una especie de comuna guapa de compañeros artistas que se retroalimentaran entre ellos y pudieran, por tanto, hacer un arte mucho más maravilloso. Nadie le hizo caso. Y era amigo de muchos, entre otros de Toulouse-Lautrec, lo cual es relevante por lo que vamos a contar ahora. El único que dijo, vale, voy a vivir contigo, fue Paul Gauguin, y ojalá nunca lo hubiera hecho. Paul Gauguin, que además era mala persona por todos lados. Y entonces, cuando se enteró de que Paul Gauguin iba a venir a vivir con él en una habitación, no me acuerdo si en la misma casa o en otra, decidió que quería decorar el estudio con sus flores favoritas, que eran los girasoles. Los 4 que vamos a ver ahora, este es el primero, vamos al segundo. Los 4 cuadros de los girasoles los comenzó el lunes 20 de agosto de 1888 y los terminó el viernes. Se pintó los 4 cuadros en 5 días. A mí me parece una hazaña extraordinaria. Calla. Hoy se encuentran en museos por todo el mundo. Hay uno en Tokio, hay uno en la National Gallery, el Reino Unido. Uno fue creo que el de la National Gallery originalmente fue el primero cuadro millonario que se pagó de Van Gogh. Lo pagó el magnate de los seguros Yasuo Goto por $39,85 millones en 1987. Van Gogh esperaba poderlo vender en $125 y no hubo quien lo comprara. Pero decidió pintar estos para decorar las habitaciones que iba a compartir con su amigo Paul Gauguin. ¿Por qué son maravillosos los girasoles? Bueno, porque todas las pinturas tienen muchos colores. Y en las primeras no, pero en esta y en la siguiente decide pintarlo todo en amarillo. Bueno, del azul y el verde, que son inevitables, pero todo lo demás está pintado en al menos 3 tonos de amarillo que, por desgracia, con el paso del tiempo se han apagado, se han vuelto más marrones, y ojalá pudiéramos ver la gloria del amarillo de los girasoles. Para Van Gogh el amarillo era el color de la vida, y trató de demostrar que era posible pintar algo con numerosas variaciones de un solo color sin que dejara de ser una obra bien armada, bien articulada. Algunos se asombraron, otros dijeron que eran muy vulgares, pero muchos apreciaron la capacidad de crear un cuadro así, solo con amarillos. Pero él quería ser el pintor de los girasoles. Pintó muchísimas cosas maravillosas. La noche estrellada es verdaderamente espectacular. Los comedores de patatas son mis cuadros favoritos. El trigal con cuervos. Pero él quería ser un pintor de girasoles, y a su funeral sus amigos precisamente llevaron girasoles. Cuando vio los girasoles que había pintado Van Gogh, Gauguin, a la hora de llegar finalmente a vivir con él, dijo que eran totalmente Vincent. Eran la expresión máxima de cómo era Vincent Van Gogh. Si ustedes ven, los girasoles están en todas las etapas de su crecimiento. No son un campo de girasoles como los encontramos. Por lo menos aquí en España se ven muchos campos de girasoles, pero todos están en la misma etapa de desarrollo. O están en capullo, o están abiertos, están haciendo semilla, o son ya solamente semillas y los pétalos se han marchitado. Y aquí están, en este y en el anterior sobre todo, están en todas las etapas de su vida los girasoles, lo cual también es raro. Haces rosas, todas las rosas están en flor, no haces unas ya medio marchitas y otras en capullo, y él lo hace con ellos. Los 2 primeros estuvieron precisamente en las habitaciones de Paul Gauguin. Las broncas que tuvo con Paul Gauguin son las que llevaron a cortar un trozo de oreja, por no darle de navajazos a Paul Gauguin, que insisto era gran pintor, mala persona por todos lados, y
al numerito extraño de llevarle su trozo de oreja a una prostituta de las que solía frecuentar, por eso tenía sífilis. Pero en 1890, 2 años después, vamos a los otros. En 1889, en enero, 6 meses después, pintó estos 3 copias. Esta es una copia del tercero, pueden ver aquí. Es una versión o una copia del tercero. Este es el original, esta es digamos que el cover que hace el mismo, y 2 del cuarto. El cuarto es precisamente el que atacaron, por decirlo de algún modo, estos irresponsables. O sea, estos 3 son versiones de los cuartos girasoles que pintó en 1888, de los cuales el original es este. En 1890, porque le mandaba todos sus cuadros a su hermano Theo a París para ver si podía vender alguno, que solo vendió uno, un pintor belga cuyo nombre no he encontrado, se enojó porque sus pinturas estaban junto a los girasoles de Van Gogh, que no le gustaban nada. Y lo oyó Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era un enano, era un hombre con enanismo. Y se le echó encima y los retó a duelo por defender el honor de su amigo Vincent Van Gogh. El duelo, afortunadamente, nunca tuvo lugar. Así que pues esta es la historia de los 7 cuadros de los girasoles de Van Gogh, aunque yo insisto, diré siempre que para mí mi favorito es este, pintado, por cierto, en la misma época en la que pintó el cráneo aquel maravilloso, y cuando le daba por pintar zapatos. Si ustedes no han visto los cuadros de zapatos viejos de Van Gogh, no conocen a Van Gogh y deberían conocerlo, porque sus cuadros de zapatos viejos expresan una ternura tan enorme, una capacidad de entender, si se me permite, y si no se me permite también, la historia humana de esos zapatos viejos que él recogía en la calle, recogía en la basura para pintarlos, porque no tenía para pagar modelos. Los modelos eran muy caras, las tenían otros en París, pero él no. Por eso pintaba a sus amigos, a Gachet y a la posadera y al cartero. Y pintaba zapatos viejos que encontraba en la calle. Y los zapatos pintados por Van Gogh son de lo más maravilloso, muy cercanos a esta preciosidad de girasoles. Son obras maestras y son solamente florecitas.